Bienvenidas y bienvenidos a esta dosis de información en vacunas. La UNAM ha reunido a las y los especialistas más reconocidos con información verificada, actualizada y en contexto sobre vacunas. Entrevisté al Dr. Baruch Díaz acerca de las vacunas contra hepatitis A y hepatitis B. Y la primera pregunta fue: ¿cuáles son las vacunas contra hepatitis A y B disponibles en México? ¿Y cuáles son las farmacéuticas que las producen? La hepatitis A es una enfermedad completamente distinta a la hepatitis B. Si bien las dos causan esta complicación importante que es la inflamación de las células del hígado, las células hepáticas, y que posteriormente se va a traducir en los signos y los síntomas de enfermedad hepática que están caracterizados por fatiga intensa, pero entre otros, y los más aparatosos son ictericia, que es el color amarillento de pues, la piel, los ojos, las mucosas, orina uno y las heces también se pintan de amarillo por el incremento en la bilis presente en estos tejidos y que no es normal. Bueno, sí es importante diferenciarlos ya que son virus distintos. El virus de la hepatitis A es un virus de RNA, mientras el virus de la hepatitis B es un virus de DNA. El virus, específicamente hablando de la hepatitis A, se transmite principalmente por la vía fecal-oral, ¿no? Esto quiere decir que principalmente es por consumir alimentos y bebidas contaminadas, entre otros factores, ¿no? Y el virus de la hepatitis B, su principal mecanismo de transmisión es a través de los fluidos corporales, muy específicamente a través de la sangre contaminada, semen, entre otros mecanismos y vías de transmisión. De hepatitis A tenemos vacunas en donde nos inoculan o nos exponen a la presencia de antígenos, a partes del virus, que nos van a provocar esta respuesta inmunológica y la futura protección que estamos buscando contra esta enfermedad. Y por otro lado, el virus de la hepatitis B, las vacunas son recombinantes, se purifican, se extraen del virus, digamos que partes de este virus que nos interesan, se reproducen, se purifican y se agregan, se adhieren a una levadura. Para las vacunas de hepatitis A hay varias casas farmacéuticas, igual que para B, y generalmente en México la encontramos sola. Tenemos vacunas de GlaxoSmithKline y tenemos vacunas de Merck Sharp IDOM, MSD. Las vacunas de hepatitis B las podemos encontrar en una gran variedad de combinaciones y también solas. Solas tenemos básicamente tres farmacéuticas, GlaxoSmithKline, también la parte de MSD, y tenemos combinadas. Las combinadas están la hexavalente. ¿Podría decirnos cuál es la composición de estas vacunas? La composición de hepatitis A se llevan a cabo con antígenos. Los antígenos son los que se inoculan cuando nosotros aplicamos las dos dosis y son las que nos van a provocar la respuesta inmunológica. En el caso de la hepatitis B, es una vacuna recombinante. Se extraen los antígenos del virus de la hepatitis B, se purifican y se agregan a unas levaduras, y eso es lo que va a hacer que provoquemos la respuesta inmunológica. ¿Y cuál es la vía de administración? La vía de administración en ambas vacunas, tanto hepatitis A como hepatitis B, es intramuscular. Otra pregunta que nos interesa es: ¿cuál es el esquema de vacunación? El esquema de vacunación para hepatitis A es un esquema que consiste de 2 dosis. Se aplica con una separación entre cada una de 6 meses. Y hay una composición especial de dosis específica para niños y otra dosis específica para adultos. Para el esquema de niños son 25 unidades internacionales lo que se aplica, y en el de adultos son 50 unidades internacionales de antígeno. Tenemos dosis autorizadas para los niños
que van desde los 12 meses de edad y hasta los 18 meses de edad, y tenemos esquemas que están autorizados a partir de los 18 meses de edad hasta los 17 años, y ya a partir de los 18 años ya tenemos el esquema para adulto. El esquema de vacunación contra hepatitis B es un esquema que consiste principalmente en 3 dosis. El caso de los adultos o de los jóvenes a partir de los 11 años de edad, que se puede aplicar en una separación de al día 0 la primera, al mes la segunda y a los 6 meses la tercera dosis. Para los niños, en el Esquema Nacional de Vacunación se ha implementado junto con la hexavalente justo al día de nacimiento para evitar justamente estos casos de transmisión materno-fetal. Después al mes, a los 6 meses, a los 18 meses la cuarta dosis. Entonces va a depender mucho de la edad y van a depender mucho los antecedentes de vacunación, cómo se van a indicar las vacunas contra hepatitis B. Ahora, un problema que podemos tener es que estas vacunas pueden ir juntas o separadas. ¿Qué consideraciones debemos tener respecto a esto? Anteriormente en México contábamos con dosis de vacuna que combinaba las dos enfermedades, que es hepatitis A más B. Actualmente en México ya no se cuenta con este biológico. ¿Cuál sería como la diferencia entre edades a partir de las cuales nosotros podemos comenzar a vacunar a las personas? Pues para hepatitis A los podemos empezar a vacunar a partir de los 12 meses de edad. Contra hepatitis B desde el nacimiento. Y eso es muy importante para evitar los casos de transmisión materno-fetal, en donde las madres pueden transmitir el virus hacia el recién nacido. ¿Y estas vacunas, cómo es que generan protección? La protección de estas vacunas no es inmediata. Realmente a partir de que uno se aplica la vacuna contra hepatitis A, el tiempo en alcanzar su protección máxima con la primera dosis, que es del 95% de protección, es 28 días. Una vez que uno recibe la segunda dosis, a los 6 meses después de haberse aplicado la primera, la protección se estima en que es del 100%. Entonces, esto es muy importante porque es una de las vacunas que alcanza un 100% de protección. Ahora, con respecto a la vacuna de hepatitis B, la protección generalmente es superior al 90%. Se alcanza a partir de la primera dosis a los 14 días después de haberse inoculado la vacuna, pero sí se requiere un mínimo de 3 dosis para alcanzar y asegurar la protección máxima hasta por 40 años. El esquema ya lo hemos comentado. En viajeros internacionales se puede aplicar un esquema acelerado de vacunación. Doctor, nos gustaría saber, ¿cuál es la duración de la inmunidad producida por las vacunas contra hepatitis A y hepatitis B? La duración de la protección, una vez que alcanzamos en la primera y la segunda dosis las protecciones máximas, es difícil de estimar de por vida, pero sí tenemos datos de estudios. Los datos que tenemos es que por lo menos de las vacunas de la hepatitis A, después de que se completa el esquema de vacunación, han garantizado una protección sostenida hasta por 20 años. Y en el caso de la vacuna de hepatitis B, también se ha estimado que la protección dura por lo menos hasta 40 años. De tal manera que para la vacuna de hepatitis A ya no se requiere un refuerzo, a menos de que sean poblaciones de alto riesgo, en donde se tenga que reevaluar cada cierto tiempo la necesidad o la pertinencia de recibir algún refuerzo. Y en el caso de la vacunación contra hepatitis B, se considera que al momento de completar el esquema de 3 dosis, la inmunidad se sostiene de por vida. Hay algunas poblaciones con necesidades específicas. ¿Hay estudios disponibles sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra hepatitis A y B en estas poblaciones? Para hepatitis A se mantiene un perfil muy alto de seguridad, incluso durante el embarazo. Realmente no se han reportado
prácticamente ningún efecto adverso asociado a la vacunación. Se han observado casos aislados, pero aún no asociados con disminución en el crecimiento, en problemas del crecimiento fetal. Entonces podemos decir que hasta el momento la vacuna contra hepatitis A en personas embarazadas es segura y altamente efectiva. Contra hepatitis B, al ser una vacuna recombinante, realmente no provoca ningún riesgo al momento de la aplicación, solamente habría que tener cuidado con personas que sean alérgicas a sus componentes. Y dentro de los componentes más importantes, pues es el grupo de levaduras. Si alguien es alérgico a las levaduras, habrá que investigar a qué tipo de levaduras con el fin de determinar si es segura o no la aplicación de esta vacuna contra hepatitis B. Ahora, existe una proporción menor, pero importante, de personas que se les considera no respondedoras al primer esquema de vacunación contra hepatitis B. Para ciertos grupos de población de alto riesgo, como pueden ser personal de laboratorio, personal sanitario, personal que está en constante contacto con estos virus en el manejo de pacientes, o incluso en ciertas poblaciones de alto riesgo, como pueden ser hombres que tienen sexo con hombres, puede indicarse monitorear después de la vacunación, completar el esquema de vacunación de 3 dosis, su estatus inmunológico con el fin de detectar estos no respondedores. Si al cabo de las 3 dosis no obtenemos una respuesta óptima a la protección, entonces necesitaríamos repetir el esquema de 3 dosis, un segundo esquema de 3 dosis, con la finalidad de obtener respuesta óptima y adecuada que reduce prácticamente al 5% las personas que pudieran llegar a no tener una respuesta adecuada a los esquemas de vacunación contra hepatitis B. Se sabe que hay casos asintomáticos de hepatitis A. ¿Cuál es el impacto de la vacunación sobre la incidencia de estos casos? Esa pregunta es muy importante cuando estamos hablando de vacunas, porque ciertas vacunas van dirigidas a disminuir las complicaciones de una enfermedad, otras van dirigidas a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad si es que nos expusimos a la infección, y otras van dirigidas específicamente a evitar incluso que el virus nos pueda infectar, y entonces también evita que desarrollemos la enfermedad y evite que desarrollemos las complicaciones. La vacuna contra el virus de la hepatitis A es altamente efectiva para evitar la infección. Entonces también nos reduce por completo el riesgo de desarrollar enfermedad y de desarrollar complicaciones. Y como lo hemos dicho, la efectividad está estimada en 100% al completar el esquema de 2 dosis. Ahora, y esto se ha traducido en digamos que la epidemiología de la enfermedad en ciertos países que la han incluido dentro de sus esquemas nacionales de vacunación. Por ejemplo, en el caso concreto de Estados Unidos de América, sabemos que a partir de la introducción de la vacuna en el esquema nacional de vacunación se ha logrado reducir en 95% el número de casos reportados y observados de enfermos contra hepatitis A. Esto es un gran logro para la salud pública de un país y bueno, es una gran herramienta para la salud pública a nivel global. ¿Qué respuesta inmune genera la vacuna contra hepatitis B en neonatos y lactantes? Al respecto, hay varios estudios que están investigando cuál es la efectividad de la vacuna para reducir el riesgo de desarrollar primero infección y después enfermedad. Se ha visto que si nosotros aplicamos solamente la vacuna contra hepatitis B dentro de las siguientes 24 horas después del nacimiento, a niños que provienen de madres portadoras del virus de la hepatitis B, se reduce hasta en un 85 a 90% el riesgo de que el virus se pueda transmitir de manera efectiva y pueda infectar
a los niños recién nacidos. Se traduce, digamos, que en la capacidad del sistema inmunológico del niño recién nacido para promover una respuesta efectiva contra la presencia de los virus de la hepatitis B. ¿Cómo ha impactado la vacunación contra hepatitis B en la incidencia de cáncer de hígado? Es que el hepatocarcinoma es una complicación de varios virus que causan hepatitis, ¿no? Uno de ellos es la hepatitis B. Y esto es importante recordar, digamos, que la incidencia de complicaciones relacionadas con los virus de la hepatitis B. Realmente sabemos que la capacidad que tiene el virus de la hepatitis B de volverse crónico se va perdiendo conforme transcurre la edad. De tal manera que prácticamente existe un 90% de la probabilidad de convertirse en crónica cuando estamos hablando de niños prácticamente menores de los 2 años. Y cuando transcurre, digamos, la edad de 2 hasta más o menos los 11 años de edad, tenemos una probabilidad de que se vuelva un padecimiento crónico de hepatitis B de entre el 30 y el 50%. Ya superados como los 11 años de edad y en la etapa adulta, si nosotros nos exponemos a una infección del virus de la hepatitis B, la probabilidad de que se vuelva crónico es alrededor del 10%. Entonces vean cómo esta, digamos, probabilidad es importante disminuirla o enfocar todos nuestros esfuerzos para vacunar a los niños recién nacidos, porque son los que tienen mayor probabilidad de que si se contagian de hepatitis B y desarrollan la enfermedad, puedan llegar a esta etapa de hepatitis B crónica. Y bueno, el desenlace en los siguientes 15 años sería el hepatocarcinoma. Entonces, el impacto se mide en cuanto a la efectividad que ha tenido esta vacuna para disminuir la probabilidad de contagio, que es a partir de que se complete el esquema de vacunación por arriba del 90%. ¿Y qué tan efectiva es la vacuna contra hepatitis B en pacientes con enfermedades renales crónicas que requieren diálisis? Bueno, hay poblaciones de alto riesgo que debemos evaluar de manera específica antes de indicar un esquema de vacunación completo. Primero tenemos que identificar cuáles son los grupos de alto riesgo. Debemos de hacer una evaluación inicial en búsqueda de los virus de la hepatitis B, o sea, de la infección. Una vez descartada una infección, bueno, entonces indicamos el esquema que corresponda. Si es una persona que no tiene antecedentes de vacunación, entonces necesitamos iniciar y completar el esquema de vacunación en los siguientes 6 meses. Si es una persona que ya recibió su esquema de vacunación, necesitamos completar su esquema. Generalmente el Esquema Nacional de Vacunación nos brinda la posibilidad de tener por lo menos 2 dosis a partir de 1999 y recientemente cuando se incorpora la hexavalente, bueno, nos da la posibilidad de completar el esquema de 3 dosis. Una vez completado el esquema, se deben de hacer evaluaciones anualmente para verificar su estatus inmunológico, identificar a los no respondedores y en caso necesario estar aplicando dosis de refuerzos. Estas dosis de refuerzos específicamente en pacientes renales con antecedentes de enfermedad renal crónica deben idealmente de recibir una dosis doble de vacuna contra hepatitis B. De tal modo que, recordando la dosis de para niños, indicada desde el nacimiento hasta, pudiera ser los 11 años, consta de 10 microgramos.
La dosis de adulto indicada a partir de los 12 años de edad en adelante consta de 20 microgramos de dosis. Y la dosis indicada para pacientes con insuficiencia renal o con enfermedad renal crónica consta de el doble de dosis de adultos, que son 40 microgramos de dosis. Doctor, ¿podría mencionarnos qué efectos adversos existen asociados a estas vacunas? Y por otra parte, ¿qué recomendaciones daría a los padres o tutores después de la administración de las vacunas? Realmente la vacuna contra hepatitis A tiene un perfil de seguridad muy alto, ya lo comentábamos, incluso para las pacientes embarazadas. Los efectos adversos más comunes que se han reportado después de la vacunación pues son básicamente locales en el sitio de aplicación, que pueden ser enrojecimiento, pueden ser dolor local, hinchazón, también pueden dar algo de dolor de cabeza y muy rara vez pueden ocasionar fiebre, aunque con menor frecuencia que otras vacunas. Para el caso específico de las vacunas contra el virus de la hepatitis B, su perfil de seguridad, al ser una vacuna recombinante, es alto. Entonces, los efectos adversos asociados a la vacunación generalmente son locales, igualmente, que pueden consistir con mayor frecuencia en dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, entumecimiento, también puede haber dolor de cabeza, está reportado en algunos casos enrojecimiento de ojos, y fiebre en una menor frecuencia. Nos gustaría saber si existen recomendaciones especiales para poblaciones con enfermedades crónicas o con condiciones de inmunosupresión para la aplicación de estas vacunas. Para el caso de la vacuna contra hepatitis B es importante mencionar que existen ciertos grupos prioritarios para la vacunación. Las personas que viajan, la hepatitis A, entre más edad tenga uno, mayor probabilidad es de desarrollar la complicación de hepatitis fulminante o subfulminante, que se puede reportar hasta en 1.8% de los casos que se confirman con hepatitis A. Entonces, y también tiene esta capacidad de generar una incapacidad temporal prolongada por hasta 3 semanas. Entonces, es importante la vacunación de esta población viajera si es que viaja hacia destinos como Asia, África o América del Sur y Centroamérica, y dependiendo de sus antecedentes personales patológicos, en el caso de que haya o no padecido hepatitis A o tenga o no conocimiento de este evento. Ahora, para el caso de otras poblaciones prioritarias, pues sí, tenemos los usuarios de drogas, y sobre todo las drogas inyectables, que es un grupo muy importante, en donde se concentra una gran cantidad de casos de hepatitis A en la etapa adulta. También tenemos al grupo de hombres que tienen sexo con hombres, que es también una población muy importante que concentra un gran número de casos de hepatitis A en la etapa adulta. Y tenemos también a los profesionales de la salud como grupo prioritario. Ahora, en migrantes también se consideran como grupo prioritario de vacunación contra hepatitis A. Ahora, en el caso de grupos prioritarios de vacunación contra hepatitis B, tenemos a los niños recién nacidos, eso es muy importante. Tenemos también a los usuarios de drogas inyectables, tenemos a los hombres que tienen sexo con hombres, tenemos a los pacientes con diabetes, con enfermedad crónica renal, los pacientes con obesidad también, y estos sobre todo tienden a ser no respondedores en una proporción importante, entonces hay que hacer un protocolo, y los pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana. Por último, ¿le gustaría dar alguna recomendación a los alumnos de pregrado y posgrado que están viendo este video? Para los estudiantes de medicina y de especialidades médicas o posgrado, creo que es un mensaje muy importante al estar consultando información específica sobre vacunación contra hepatitis A, es que
muchos adultos en nuestro país no han estado expuestos directamente al virus, a pesar de que pues alrededor de un 60% puede llegar, 60 a 70% puede llegar a ser asintomática. Es difícil estimar estos antecedentes al momento del interrogatorio. Entonces, para nosotros dar una asesoría, una consultoría objetiva sobre quién es importante vacunar contra hepatitis A y quién no, sí tenemos que tener claro que si es que pertenece a un grupo de alto riesgo, un grupo prioritario como los que mencionamos, pues tenemos que privilegiar siempre la vacunación. Y la vacunación es muy importante y altamente efectiva para reducir el riesgo de infección, desarrollo de enfermedad y complicaciones. Entonces, si nosotros tenemos dudas de si indicar o no la vacunación, tenemos varias herramientas. Uno es conocer la prevalencia de los casos de hepatitis A en nuestro país o en nuestra región. En México se estima una prevalencia de un 81.3% en algunos estudios. Entonces, pues ese es un dato. Otras son los antecedentes que, pues, preguntarle al paciente si es que le dio o que no le dio. También tenemos esta herramienta de los laboratorios, de los exámenes del laboratorio para conocer su estatus inmunológico y con ello, bueno, indicar o no la vacunación. Si son viajeros, sobre todo viajeros de último minuto y no tenemos este tiempo para obtener los laboratorios, bueno, entonces tenemos que priorizar la vacunación si es que va hacia algún lugar de alto riesgo, como lo puede ser Asia, África o América del Sur. Como un mensaje importante en el caso de la vacunación contra hepatitis B, pues es fundamental que conozcamos la historia de la vacunación en nuestro país para poder determinar de qué grupo de edad a qué grupo de edad y de vacunación pertenece nuestro paciente. Recordar que estas vacunas se comenzaron a introducir en 1995. En 1999 se incluye en el Esquema Nacional de Vacunación la vacuna contra hepatitis B. Entonces, y bueno, recientemente ha habido una modificación en el Esquema Nacional de Vacunación en el que se incluye como parte de la vacuna hexavalente. Entonces, dependiendo del grupo de edad y del grupo del año de nacimiento, nosotros vamos a poder determinar si es un paciente que no ha recibido, no ha tenido este beneficio de contar o de estar expuesto a una campaña nacional de vacunación que le permita tener antecedentes vacunales contra hepatitis B. Y entonces estamos ante un caso de iniciar un esquema de vacunación nuevo. Si es que tuvo esta ventaja de nacer a partir de 1999 y entonces ya tiene algún avance en su esquema de vacunación contra hepatitis B, o si es parte de este grupo de jóvenes, de niños más bien, en donde ya prácticamente todos han recibido más de 3 dosis de vacuna contra hepatitis B y está completamente protegido desde el nacimiento contra este virus de la hepatitis B. Entonces, lo más importante yo les diría es identificar el grupo al cual pertenece para poder normar las recomendaciones y pues si son viajeros, normalmente los viajeros, digamos, no han estado expuestos a campañas de vacunación o tienen generalmente esquemas de vacunación contra hepatitis B incompletos. Lo más importante es revisar su estatus vacunal y de acuerdo a ello completarlo, porque pues México afortunadamente es un país que reporta baja prevalencia, pero el resto del mundo, incluyendo el Mediterráneo, por ejemplo, América del Sur, África, incluso Norteamérica o Asia, reportan prevalencias más altas que nuestro país. Entonces debemos de completar los esquemas antes de un viaje internacional. A nombre de la UNAM, agradecemos al Dr. Baruch Díaz por la información y el tiempo proporcionados. Soy la doctora Patricia Bautista. Nos vemos en la siguiente.